el volumen generado por la curva f de x igual a menos 5 más 6x menos x cuadrado, ¿sí? Y el eje de las x, ¿ok? Girando en torno al eje de las x, pero posteriormente pues vamos a variar los giros con distintos ejes para poder manipular como tal, que es lo que se quiere con el uso de GeoGebra, ver cómo cambia la gráfica a medida que vamos generando otros ejes de giro o que vamos cambiando la gráfica. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por trabajar en el plano tridimensional. Yo antes de iniciar pues apagué el eje Z, que en este caso me va a estorbar. Si sabe mostrar los ejes, perdón, si no saben apagar el eje Z, lo que tenemos que hacer es ingresar a propiedades, elegimos Z y aquí va a aparecer el eje Z o se va a quitar. En este caso vamos a trabajar solamente con X y Y, que es como estamos acostumbrados nosotros a trabajar. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a ingresar es nuestra curva f de x igual a ver, menos 5 más 6x menos x cuadrado. ¿Okay? Fíjense cómo de una vez se aprecia que se forma la curva aquí en el eje, pero dijimos que se va a trabajar intersectándola con el eje de la x, o lo que es lo mismo, que es y igual 0, g de x igual a 0, esta que está aquí. Vamos a ponerle otro color. A veces elige colores muy... ok, ¿sí? Entonces tenemos la curva azul y la curva naranja. Bueno, la recta naranja. Y esta región que está aquí es la que nosotros queremos calcularle. Dijimos que para esto lo vamos a hallar los puntos de intersección. Si nosotros acercamos un poquito la gráfica, vemos, apreciamos que es entre 1 y 5. Pero, ¿ok? Podemos preguntarle la intersección o podemos marcar los puntos. ¿Ok? Vamos a marcar los puntos manualmente. Ambas opciones son válidas, sea que lo halle por intersección o sea que indique los puntos manualmente. ¿Ok? Entonces, tenemos que yo solo necesito este pequeño espacio, no necesito toda la curva F ni toda la recta G. Para eso, pues entonces vamos a indicar que solamente vamos a trabajar la curva con el parámetro t de la función que nosotros queremos graficar, que es f de t en z es 0, porque estamos trabajando en el plano XY, no vamos a tener el uso de ningún otro de los planos, porque solamente estamos trabajando en el plano XY, ¿sí? El parámetro es t y va a variar desde la coordenada x del punto A, que para esta intersección es 1, hasta la coordenada x del punto B, ¿ok? Y entonces podemos apreciar que si quitamos aquí la curva,
ya quedó solo el pedacito de la curva que nos interesa. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con la línea recta. ¿Ok? Para eso es mucho más sencillo si nosotros duplicamos la entrada y simplemente le cambiamos aquí que en vez de F vamos a trabajar con G o el nombre que tenga la curva con la cual estemos trabajando. Si ven, ya quedó, vamos a quitar la G y queda solamente el pedacito o las curvas, los pedacitos de las curvas que estamos usando. ¿Ok? Entonces, una vez tenemos esto, le vamos a verificar, ¿sí?, que se dibuje la gráfica que nosotros queremos. ¿Ok? Ya tenemos la región a trabajar como tal. ¿Ok? Para nosotros verificar o hallar la gráfica de este sólido de revolución, vamos a utilizar otro comando que es el comando superficie. Pero antes de usar el comando superficie, vamos a trabajar con los deslizadores. Déjenme aquí. De tal forma que primero vamos a pasar al plano. Ok. Ajá. Vamos a trabajar con el deslizador que yo quiero que me genere un sólido de revolución, es decir, quiero que esta gráfica gire 360 grados. Por eso vamos a usar un deslizador en grados que fácilmente se genera colocando un grado y él genera el deslizador. Buscamos aquí la función grado, ¿ok? Y él genera de una vez el deslizador, ¿ok? Si no lo queremos hacer así, lo podemos también hacer a través de la herramienta generando los deslizadores, ¿ok? Se me perdió el deslizador. Buscando la herramienta, el deslizador y generándolo. Bueno, ok. Una vez tenemos ya nuestro... Ay, apagué la tabla. Tenemos nuestro deslizador para saber qué gira. Vamos a hallar la superficie. La superficie, vamos a hacer primero la de la curva de la parábola, C, coma, nuestro deslizador que se llama alfa, coma, y nuestro eje de giro, que vamos a empezar por el eje X. ¿Ahí? Superficie, no, se llama es A, le puse C, con razón y dijo que no. A, coma, alfa, coma, eje X. Y lo mismo la duplicamos. Y entonces ahora la hacemos para B, que es la línea recta. ¿Ok? ¿Por qué la estoy trabajando así? Para poder ahorita modificar las curvas y poder apreciar cómo cambia, ¿sí?, nuestra gráfica. Ay, ay, ay. Este salió de aquí. Borrar. Este no va aquí. Ok. Entonces ya tenemos nuestra gráfica. Entonces vamos a ponerle el mismo color para que veamos cómo se genera nuestra figura. Color. Ok. Vamos a darle entonces a nuestro deslizador y se va a ir generando la gráfica.
Aquí podemos mover el eje para ver cómo se genera nuestra región. ¿Ok? ¿Ok? Ajá, vamos a cambiarle primero que más nada el eje para que veamos cómo cambia automáticamente la gráfica. ¿Ok? Fíjense que cambió, no le di el... Ay, ya va, se volvió loco. Aquí está el eje X, aquí. Con el eje X derechito, vemos cómo se va formando esa gráfica cuando gira en torno al eje Y. ¿Ok? Entonces tenemos las dos opciones. Cuando gira en torno al eje Y, cuando gira en torno al eje X. ¿Ok? ¿Cómo va a cambiar automáticamente el volumen que se está generando? Repetimos, vamos a escribir las gráficas, las intersecciones, indicamos, ¿sí?, que solo vamos a trabajar con un pedacito de la curva, ¿ok?, para posteriormente ver las superficies respectivas. ¿Ok? Fíjense que el objetivo de que lo hiciéramos así, encadenado, vamos a parar aquí, es que yo puedo cambiar la gráfica que estoy haciendo. Voy a cambiarla en este momento para que veamos cómo se forma otra superficie. Tenemos la gráfica de x cuadrado menos 6x más 17 sobre 8, y g de x ya no va a ser el eje X, sino va a ser una recta cualquiera, x más 5 entre 4. Fíjense que él halla las intersecciones. Ok, vamos a reiniciar aquí en 0. Vemos aquí cómo se forma la región. Vamos a apagar las intersecciones, ya va, para que no se visualicen los puntos. Aquí está la región, ¿sí?, y vemos que al girar, ponerla a girar en torno al eje Y, se va a formar como este disco. Verla desde abajo. Vamos a mover un momentico el... desplazar gráficamente para poder visualizar toda la figura. Ahí vemos toda la figura. Pero también cómo cambia la superficie cuando giramos en torno al eje X.
ya automáticamente cambia. Fíjense que aquí podemos ver lo que es el radio interno y el radio externo, ¿sí? Si nosotros dejamos solamente la que está más cerca del eje de giro, nuestro eje X, queda formada esta figurita que está aquí, ¿sí? Aquí se puede ver, ¿sí? El huequito. Y si colocamos solo el radio externo, quedaría formado como este cono, ¿ok? Entonces ya cuando coloco el radio interno y el radio externo, veo que se forma totalmente entonces nuestro volumen. Allí es cuando se ve realmente el volumen, cuando coloco las dos, solo el radio externo, solo el radio interno, ambos radios, se genera entonces el volumen. ¿Qué hacemos entonces si queremos cambiar nuestro eje de giro a uno que no sea los ejes de coordenadas, ni el eje X ni el eje Y? Necesitamos entonces generar nuestro nuevo eje de giro. Para eso vamos a ubicar primero un punto sobre el eje Y un punto sobre el eje X. Esos puntos me van a servir de guía para trazar una línea recta que sea mi nuevo eje de giro. Con el punto C voy a plantear una recta que tiene como coordenadas el punto C y es paralela al eje X. Con el punto D voy a plantear una línea recta que tiene como coordenada el punto D y es paralela al eje Y. Ya tenemos entonces un eje de giro vertical y un eje de giro horizontal. Vamos a apagar primero el eje de giro horizontal y vamos a trabajar con el vertical. Vamos a cambiarle el color al eje para que se visualice mejor. Ok, tenemos entonces nuestro eje de giro vertical. Ok. Y vamos a hacer girar ahora la región en torno a este eje de giro vertical. Quiere decir que ya no gira en torno al eje X, sino va a girar a esta recta Y que está ubicada en este caso en X igual a menos 2. Pero puedo ubicarla en cualquier valor que necesite moviendo el punto sobre el cual está reflejada. Vamos a trabajar en X igual a menos 2 y después movemos el punto para que veamos. Tenemos entonces la recta X igual a menos 2 y entonces la superficie no va a girar en torno al eje X, sino en torno a Y. Que es la recta X igual a menos 2. Vamos a alejar un poquito la figura para que veamos entonces la formación de la región al girar en torno al eje X igual a menos 2. Podemos apreciar, si lo giramos un poquito, cómo se forma ese volumen girando en torno a X igual a menos 2. ¿Ok?
Pero si digamos que X necesitamos moverla, que no sea X igual a menos 2, sino X igual a 10, entonces vamos a modificar el punto sobre el cual está trabajando esta recta para ver cómo queda nuestro sólido de revolución. Vamos a girarlo un poquito para poder apreciar en X igual a 10 cómo queda nuestro sólido de revolución. ¿Ok? Entonces aquí se aprecia el sólido que se forma al girar en torno a X igual a 10. Lo mismo ocurre si tenemos un eje de giro horizontal. Entonces ya no vamos a trabajar con eje de giro vertical, sino con un eje de giro horizontal. Vamos a visualizar nuestro eje de giro horizontal. ¿Ok? Que puede estar ubicado en cualquier punto por debajo del eje de las X o por encima del eje de las X. Entonces tenemos, por ejemplo, en el punto menos 5 por debajo del eje de las X, y ahorita lo visualizaremos por encima del eje de las X para que veamos la diferencia entre los sólidos construidos. Visualizamos la construcción del sólido. Ya va, no cambiamos todavía el eje de giro, ya no va a ser Y, sino va a ser H. Para que veamos cómo se construye el sólido. Ya con el eje de giro H, vemos cómo se construye el sólido respectivo. Aquí podemos apreciar cómo se va formando el sólido en torno a Y igual a menos 5. Queda totalmente formado. Podemos visualizarlo aquí. ¿Ok? Y si lo movemos nuestro eje de giro, ¿sí? Por ejemplo, en Y igual a 10, vemos que la parábola queda por fuera y la recta queda por dentro. ¿Ok? Entonces, la parábola que está más lejos del eje de giro, la recta que está más cerca del eje de giro, y el sólido queda conformado ahora con este nuevo eje de giro. Y así quedan cubiertas todas las opciones que se me pueden presentar para calcular o para graficar cualquier volumen de sólido de revolución que necesite. Vamos a visualizar, por ejemplo, este, que es cuando C está en 1, que coincida justamente con el extremo de la figura, que se forma justamente un cono. Bueno.
verlo bien, para ver el cono formado. ¿Sí? Entonces, aquí podemos visualizar, ahora sí, cómo queda formada la superficie. ¿Ok? El radio interno y el radio externo. ¿Ok? Aquí se ve solo con la curva interior y aquí se ve la curva exterior que me forman ese sólido de revolución. ¿Ok?